Cordial saludo, mi nombre es Julia Andrea Valle Garzón, estudiante del programa de Ingeniería y para esta tarea 2 de Física voy a explicar el ejercicio que realicé. Lo primero que hice fue ingresar al simulador de movimiento rectilíneo uniforme que tiene la universidad, en donde se solicita que la distancia permanezca en cero, la velocidad sea el primer dígito con mi número de cédula que termina en 2, entonces yo elegí 2.2 metros sobre segundo y en este se debe dejar la aceleración en cero. Hice el ejercicio, estoy mostrando en estos momentos la captura de pantalla y posteriormente descargué los datos en Excel que aparecen en esta tabla de color rosado. Luego solicitan hacer un segundo ejercicio en este laboratorio de movimiento rectilíneo. Acá lo único que debo cambiar es la aceleración y poner un valor diferente a cero. Yo elegí 4.9 metros sobre segundo al cuadrado, realicé el ejercicio, verifiqué el movimiento que se realizó y posterior descargué los datos en un Excel, que son los que se muestran en esta tabla azul. Luego de ello, para analizar los datos, ingresé a MATLAB para graficar cada una de las tablas. Debía graficar la función en tiempo de las dos tablas, velocidad en función del tiempo y aceleración en función del tiempo también de las dos tablas. Acá se puede evidenciar que realicé los ejercicios desde mi cuenta de MATLAB. Sin embargo, para poder explicar de una mejor manera, tomé los pantallazos de cada uno de los ejercicios, como se puede evidenciar, y acá tengo la interpretación de los datos. Entonces, en la gráfica de la tabla 1 que se puede observar, que se llama posición en función del tiempo, muestra que la distancia recorrida aumenta de manera uniforme con el tiempo. Esto quiere decir que el objeto se desplaza a una velocidad constante, es decir, acá hay un movimiento rectilíneo uniforme. A diferencia de la segunda tabla, que se llama de la misma manera, se observa una ligera curva. Esto quiere decir que la distancia cambia cada vez que va más rápido o más lento con el tiempo, basado en los mismos 10 segundos. En la gráfica de velocidad en función del tiempo de la tabla 1, acá muestra que la velocidad de este objeto permanece constante a lo largo de esos 10 segundos, lo que indica que este objeto se está moviendo a una velocidad constante, no hay ninguna aceleración, por lo tanto este es un movimiento rectilíneo uniforme. Al contrario de la tabla anterior, en la tabla de velocidad en función del tiempo de la tabla número 2, se muestra que la velocidad y el tiempo van aumentando de manera uniforme. Esto quiere decir que ese objeto tiene una aceleración constante. Por lo tanto, este es un movimiento uniformemente acelerado. Y en las gráficas de la tabla 1 y tabla 2, las cuales se llaman aceleración en función del tiempo, la de la izquierda tabla 1, la de la derecha es la de los datos de la tabla 2, muestran que la aceleración de los objetos permanece constante. Esta primera cerca a cero, que es la aceleración escogida, y en la tabla 2, la aceleración de 4.9, ¿cierto? Muy cerquita a 5, las dos permanecen muy cerquitas, pero no cambia, es decir, que los objetos no están cambiando ni su velocidad y su aceleración es constante en las dos tablas. Acá no se ve ninguna curva. Es entonces ahora resolviendo las preguntas de cómo se puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento uniformemente acelerado a partir de las características de las gráficas que yo pude realizar. Entonces me doy cuenta que en las gráficas de posición en función del tiempo de la tabla 1, se observa un movimiento, como lo indiqué hace un momento, uniformemente
rectilíneo uniforme, perdón. En la tabla número 2, pues se puede observar un movimiento eh, uniformemente acelerado, ya que se puede evidenciar una ligera curva. Esta es como la diferencia visual en una gráfica. La siguiente pregunta dice sobre el movimiento de aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Entonces, acá, cuando la aceleración es cero, acá se puede evidenciar que la gráfica queda en línea recta. Tiene una línea horizontal. Esto quiere decir que no importa cuánto tiempo pase, ese valor siempre va a ser el mismo y no va a haber ningún cambio. Y dice que qué representa el área bajo la curva de la gráfica de velocidad versus tiempo en cada caso. Bueno, en mis gráficas de velocidad versus tiempo, en función del tiempo, se puede evidenciar acá, velocidad en función del tiempo, acá. En esta primera se ve una línea horizontal y en los de la tabla 2, velocidad en función del tiempo, se ve una línea ligeramente inclinada, ¿cierto? Hacia arriba. Entonces, teniendo en cuenta estas dos gráficas, el área bajo la curva representa la distancia total que recorre ese objeto que está en movimiento. Entonces, si la gráfica es una línea recta horizontal como el de la tabla 1, el área será un rectángulo. Pero si el área, pero si la línea recta está inclinada, como en el caso de la gráfica de la tabla 2, el área será un triángulo y su área también en este caso será la distancia recorrida. Muchas gracias por su atención y eso es todo.